Este ejercicio nos dice lo siguiente. Está dividido en dos incisos. El inciso A dice encontrar la magnitud del campo eléctrico que tiene una carga puntual de 9 microcoulombs a una distancia de 3 centímetros. Y el inciso B, si se reemplaza la carga por una carga de menos 5 microcoulombs, se encuentra el campo eléctrico en la misma distancia. El tema que vamos a desarrollar, o el concepto físico, sería campo eléctrico. El campo eléctrico, vamos a poner aquí, vendría siendo esa región que vamos a tener, que va a estar rodeando a las cargas eléctricas, esa región. Entonces, dependiendo de la distancia donde se encuentre el campo eléctrico, dependiendo de la distancia, vamos a tener variaciones de campo eléctrico. Entre más cercano vamos a tener, o más cercano voy a tener un campo eléctrico diferente a un punto más lejano de esa carga eléctrica. Entonces, el campo eléctrico, su expresión es la siguiente. Campo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad O de Coulomb por el valor absoluto de la carga entre la distancia donde quiero encontrar el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico vendría siendo esa región que rodea, ¿sí? Que si yo traigo, o si yo agarro una carguita de prueba y la acerco al campo eléctrico, va a experimentar una fuerza de atracción o repulsión, pero esa carga de prueba se considera positiva. Entonces, vamos a encontrar el inciso A. Voy a dibujar la situación. El inciso A no me están dibujando dónde está el campo eléctrico, yo voy a definirlo. Entonces, aquí tengo una carga puntual, ¿sí? Me dice que la carga del inciso A se llama carga 1 y tiene una magnitud de 9 microcoulombs. Te dice que encontremos la magnitud del campo eléctrico, pero a 3 centímetros de longitud, de distancia. Entonces, el campo eléctrico es alrededor a 3 centímetros, ¿sí? Como si fuera una pelota. A 3 centímetros voy a tener exactamente la misma magnitud de campo eléctrico. Entonces, voy a poner este campo eléctrico, lo quiero conocer, pero a un punto donde tenemos una distancia de 3 centímetros, que esta distancia se llama R, ¿sí? O se identifica como R. Muy bien, te dice que es positiva, entonces la carga en sí es positiva. Entonces te pide el campo eléctrico que está en ese punto. Ese punto se considera como si fuera una carga de prueba positiva. Entonces yo lo voy a poner nada más para identificar el sentido del campo eléctrico. Aquí ya de cuenta que es una carga positiva. Si es positivo y positivo, ley de cargas se rechaza. Por lo tanto, mi campo eléctrico en este punto va a tener, en este punto voy a tener esto, ¿sí? Ese es mi campo eléctrico. Lo que voy a encontrar vendría siendo la magnitud de ese campo eléctrico. Entonces, esa fuerza de campo eléctrico va a ir hacia allá. Se considera que es una carga de prueba positiva, ¿sí? Entonces, en el punto donde quiero encontrar el campo eléctrico. Entonces, ley de cargas, positivo y positivo, signos iguales, cargas iguales, tratan de rechazarse. Muy bien, entonces ya explicando un poquito lo que es el campo eléctrico en sí, sabemos que esto se replica a 3 centímetros, es igual. Lo voy a poner aquí un poco. Para cargas positivas, aquí voy a poder tener a 3 centímetros la misma magnitud de campo eléctrico. Visto de otra manera, el campo eléctrico se dibuja de la siguiente forma. En partículas positivas, el campo eléctrico sale de la partícula. Pero más adelante lo vamos a ver la línea de campo eléctrico, ¿sí? Pero es por esto de la línea de campo eléctrico. Muy bien, entonces nos apoyamos en la expresión campo eléctrico 1 es igual a constante por la carga eléctrica 1 entre la distancia que existe o que quiero encontrar el campo eléctrico. Sustituyo 8.99
por 10 a la 9 Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Sería constante de Coulomb. Por valor absoluto de la carga, 9. Tiene que estar en Coulomb, ¿sí? Como en la presentación que vimos anteriormente. Entonces aquí la unidad es Coulomb, tiene que estar en Coulomb. Entonces sería 9, sería microcoulombs, quitamos el prefijo por 10 a la menos 6 Coulomb. Con esto ya hice la conversión. Entre la distancia donde quiero encontrar el campo eléctrico. El campo eléctrico es para una sola carga, ¿sí? Ley de Coulomb, ley de la fuerza entre dos cargas. Aquí es una carga. Si se fijan, la expresión es muy similar a la de ley de Coulomb. Entonces el manejo de las operaciones se les va a facilitar. Entre la distancia que hay en centímetros, recuerden que debe estar en metro. Entonces 3 centímetros es igual a 0.03 metros. Todo esto al cuadrado. Entonces podemos manejar, cambiar el prefijo centi por 10 a la menos 2, o hacemos la conversión, que esto es igual a 0.03. Hago la operación y me da que el campo eléctrico 1 es igual al valor de 8, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Y la unidad que me va a quedar es la unidad de campo eléctrico, que sería este Coulomb se va con un Coulomb del cuadrado. No es que elimine el cuadrado, es que este Coulomb cuadrado es el Coulomb cuadrado, es lo mismo que tuviera Coulomb por Coulomb, ¿sí? Entonces lo que hacemos es eliminar uno de los Coulomb. Entonces este Coulomb se elimina, yo lo voy a poner así, me va a quedar Coulomb. Y este metro cuadrado, cuando yo elevo el punto 0.3 y el metro al cuadrado, entonces me va a quedar metro cuadrado. Entonces es cuando se elimina el metro. Yo lo estoy poniendo, no es que se elimine un metro, sino que al momento de elevar al cuadrado, pues yo voy a tener la unidad metro cuadrado, y eso es lo que estoy eliminando. Entonces, ¿qué me queda? Newton entre Coulomb, que esa sería la unidad de campo eléctrico. Este es el campo eléctrico, la magnitud que voy a tener de una partícula de 9 microcoulombs a una distancia de 3 centímetros. Este es el inciso A. El inciso B, ¿sí?, sería el campo eléctrico, pero vamos a reemplazar esta carga por otra carga que es de 5 microcoulombs, de menos 5 microcoulombs. Aquí el enunciado es menos 5. Entonces vamos a poner aquí para que hagan la corrección. Entonces sería una carga negativa de menos 5 microcoulombs. Entonces vamos a reemplazar, o vamos a encontrar el campo eléctrico de una partícula negativa, que sería carga 2 igual a 5 microcoulombs. Como es negativa, es una partícula negativa, ¿sí? Te piden el campo eléctrico igual a un punto donde está separado la misma distancia, 3 centímetros, ¿sí? Te piden el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico a 3 centímetros, vamos a considerar la siguiente forma. El campo eléctrico, vamos a considerar en el punto donde quiero encontrar el campo eléctrico una carga de prueba positiva. Entonces ahora, negativo, positivo, ley de cargas eléctricas, tratan de juntarse o de atraerse. Por lo tanto, vista desde este punto, mi campo eléctrico es así, vendría siendo de esta manera. Sería mi campo eléctrico 2 para mi carga 2. Por lo tanto, por ahí vamos a ver más adelante que toda partícula negativa, su campo eléctrico se va a representar de esta manera. ¿Por qué se manejan diferentes vectores? Porque hay cuenta que vendría siendo el núcleo, digamos, la partícula, y como si fuera naranja, todo alrededor, ¿sí?, vendría siendo campo eléctrico. Entonces se representa de esta manera, pero el campo eléctrico es el mismo, digamos, a los 3 centímetros. A los 4 cambian, pero a los 4 centímetros alrededor de esa partícula es el mismo campo eléctrico. Muy bien. Entonces sustituimos en la expresión de campo eléctrico
¿sí? Sería constante de Coulomb, Newton, por el valor absoluto de la carga, 5, quitamos el micro, Coulomb, entre la distancia donde quiero encontrar el campo eléctrico a 3 centímetros, 0.03 metros. Recuerden, a metros, todo esto al cuadrado, no hay que olvidarlo. Por lo tanto, el campo eléctrico vendría siendo igual, hacemos la operación igual, sería 4.44. Entonces este Coulomb se va con un cuadrado y esto se va con esto. Newton entre Coulomb. Esta sería la magnitud del campo eléctrico de una partícula cargada de 5 microcoulombs, pero una partícula negativa. Entonces a los 3 centímetros esa es la magnitud que voy a tener de ese campo eléctrico. Cercándose voy a tener diferente campo eléctrico, o más alejado voy a tener diferente campo eléctrico.